Qué bien se está aquí. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa, a esta rueda en la que os hemos convocado para informaros de los asuntos principales que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar. Por supuesto, al término de esta comparecencia se subirán también a la web de la Junta de Extremadura todos aquellos asuntos en una reseña que hemos tratado en esta sesión. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado los decretos de concesión de la Medalla de Extremadura 2023, tras reunirse ayer la Comisión de Valoración de las propuestas presentadas. Les anuncio que van a ser 5 los galardonados con el máximo reconocimiento de nuestra comunidad autónoma. 4 medallas corresponderán a las candidaturas presentadas y una de ellas que corresponde a la presidenta de la Junta. Quiero subrayar que todos y cada uno de los elegidos son fiel reflejo del espíritu y de la esencia de las medallas de Extremadura. Son personas o son entidades que destacan por acciones y servicios que prestan al interés general y, por supuesto, también en pos de la proyección de la imagen y de los valores de nuestra región. Y dentro de las competencias que tengo atribuidas como presidenta, me honra anunciarles la concesión de la Medalla de Extremadura al equipo investigador del yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo. Y con este merecido galardón lo que queríamos es reconocer el tesón, la vocación científica y la búsqueda incansable de las claves que nos desvelan de dónde venimos. Y en ese ámbito yo quiero señalar que Extremadura es un nexo y es un referente mundial en el hallazgo de aquellas culturas que nos precedieron. Un trabajo arduo, un trabajo minucioso que parte de una excavación que se realiza en el año 2014 por parte de un grupo del Instituto de Arqueología del CSIC, que estaba liderado por Sebastián Celestino y por Esther Rodríguez, y que saca a la luz los primeros restos. Y 9 años después, el equipo investigador descubre las primeras representaciones humanas de la cultura tartésica. Este es un descubrimiento de vital importancia histórica y es un hito en el conocimiento de nuestro pasado que ha conseguido poner en el mapa internacional la riqueza arqueológica que tiene Extremadura. Y todo ese mérito, todo ese ejemplo de búsqueda del conocimiento tiene marca extremeña y tiene sede en Guareña. Y por eso este Gobierno ha querido reconocer, como no puede ser de otra manera, a los responsables de un trabajo que ha conseguido maravillar a todo el mundo. Por otro lado, y dentro de las propuestas de la sociedad civil, se ha aprobado también el decreto de concesión de la Medalla de Extremadura a la unidad de oncohematología del Hospital Materno-Infantil de Badajoz. Esta propuesta la hizo la Asociación de Médula Ósea y, desde luego, con toda legitimidad, viene a reconocer la tarea vital de los profesionales sanitarios que llevan desde el 2005 entregados al bienestar de niños, al bienestar de adolescentes que padecen cáncer. Se trata de un equipo multidisciplinar que desde que se constituye, desde su arranque, ha atendido a más de 500 pacientes con resultados que son homologables a los mejores centros de todo el país, que tiene protocolos y ensayos clínicos internacionales, terapia personalizada y que está conectados con otros centros que son referencia. Asimismo, se ha aprobado el decreto de concesión de la Medalla de Extremadura al periódico Extremadura, una candidatura que fue impulsada por el Ayuntamiento de Cáceres. Se reconoce con esta medalla la trayectoria de 100 años de periodismo, que forma parte, por supuesto por méritos propios, de la historia social de la ciudad de Cáceres y también de nuestra región. El periódico Extremadura ha acompañado a nuestra comunidad autónoma en sus avances y ha estado ligado a los valores que inspiraron la creación de Autonomía y que, como medio de comunicación, pues siempre ha velado por la veracidad y por la pluralidad, comprometido con el desarrollo empresarial y tecnológico de la región.
La cuarta medalla de Extremadura, aprobada por decreto del Consejo de Gobierno, es para el Colegio de Nuestra Señora del Carmen Vedruna de Villafranca de los Barros. La candidatura fue presentada por el Ayuntamiento de Villafranca y también por la Mesa de la Asamblea y trata de reconocer a una de las instituciones educativas extremeñas más veteranas. La trayectoria se remonta a 1897 y desde entonces este centro ha formado a miles de jóvenes en el aspecto académico, pero buscando siempre el compromiso con Extremadura, aportando capacidad crítica a sus alumnos y herramientas para promover un desarrollo más justo. La quinta medalla de Extremadura se concede al Rally de la Vendimia, la emblemática prueba automovilística cuya candidatura ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Almendralejo. Esto es un ejemplo de pasión por el mundo del motor, en una visión de conjunto, de esa sinergia que tiene el mundo empresarial con el deporte y que buscaba, y no solo buscaba, consiguió un escaparate de atracción de visitantes a la capital de Tierra de Barros. Consolidado como prueba, de hecho, alcanzó el hito de integrarse en el campeonato nacional, sigue conservando esa vertiente social, turística y de motor económico para Extremadura. En resumen, son 5 medallas, 5 candidaturas con alma, con corazón, con ADN extremeño, que reúnen valores que son fundamentales para seguir mejorando y, desde luego, para hacer más región. Detrás de estas medallas hay personas, hay entidades que entregan sus días, que entregan su talento al cuidado de la salud, a la investigación, a la información y a la libertad de prensa como base democrática, a la educación, a la pujanza deportiva y dinamizadora de nuestro territorio. Por tanto, mi más sincera enhorabuena a todos los premiados que recogerán sus medallas el día 7 de septiembre en el acto que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida, de la capital autonómica. En otro orden de cosas, quisiera anunciarles que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de ayuda a la destilación de vino en casos de crisis. Esta es una línea de ayudas que tiene un importe de más de 2 millones de euros que estarán financiados con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, por el FEAGA. Los representantes del sector vitivinícola con el que nos reunimos hace meses ya ponían de manifiesto la situación grave que estaba atravesando todo el sector. Y son muchas las bodegas y las cooperativas que venían arrastrando problemas desde la crisis de COVID, una crisis que afectó fundamentalmente a los canales de comercialización del vino, y todo esto fue agravado también por un aumento desmedido de la inflación. Con este decreto lo que queremos es dar respuesta al sector con el que ya nos comprometimos en aquella reunión y ya solicitábamos al Gobierno que estaba entonces que aplicase esta medida, que era muy práctica para poder controlar el exceso de oferta. Una medida que lo que hemos querido es acelerar en cuanto hemos llegado al Gobierno y que hoy, afortunadamente, es una realidad. Además, les traslado que se ha dado luz verde al acuerdo para constituir una sociedad que permita la explotación de las terminales ferroviarias de la plataforma logística del suroeste europeo de Badajoz, de Espacio Mérida y de Espacio Navalmoral. Se trata de una decisión que está integrada en la estrategia logística regional y que es necesaria para optimizar el transporte de mercancías y para poder proporcionar la competitividad que necesitan las empresas extremeñas. Para ello se ha creado una sociedad que es fruto de la colaboración público-privada entre Avante y la empresa Medway, que va a gestionar la actividad de los espacios logísticos y que se va a encargar de la explotación de dichas terminales. Y, por último, quisiera hacer una breve valoración de los datos de paro de julio, que nos dejan una buena noticia. Así lo consideramos siempre que cae el desempleo en nuestra región. Pero consideramos que es necesario tener la mirada larga y reflexionar sobre la situación general del mercado laboral en Extremadura y de sus debilidades. Hay 1.312 extremeños que dejan de estar en situación de desempleo y eso, como digo, nos tiene que alegrar.
si bien es cierto que la bajada mensual guarda relación con la actividad del sector de los servicios por la época estival. Hay datos que preocupan y que tienen que ver con esa frágil situación estructural del mercado laboral regional y, por tanto, tenemos que poner todos los esfuerzos en políticas que hagan posible un empleo estable, un empleo de calidad, que permita que no se quede nadie atrás y que también nos permita converger con el resto de nuestro país. Los datos de paro nos alertan de que hay 20.000 mujeres más paradas que hombres. Esto es una brecha innegable y por la que hay que trabajar intensamente. Las mujeres extremeñas siguen siendo las más castigadas. Hace poco veíamos cómo la EPA avisaba y venía a decir que seguimos liderando la tasa de paro femenino. Y en cuanto a los jóvenes, es otro colectivo que nos preocupa porque son el futuro de nuestra región, pero no encuentran las oportunidades que merecen. Ha subido el paro en menores de 25 años en 148 personas. No baja el paro juvenil ni siquiera en la época estival. Recordemos que la EPA también situó el paro juvenil extremeño como el segundo más alto de todo nuestro país. Y, en tercer lugar, nos preocupa la situación de los autónomos. 342 autónomos menos que en junio y 735 autónomos menos que hace un año. Y esta pérdida lo que refleja es las dificultades por las que están atravesando actualmente muchos pequeños negocios. En resumen, los datos son buenos, pero tenemos que hacer autocrítica porque yo creo que la autocomplacencia, desde luego, para mejorar no sirve. Es necesario que cambiemos las dinámicas, que cambiemos las políticas. Tenemos para ello que mirar al sector privado, tenemos que mirar a nuestras empresas, tenemos que mirar a las pymes, tenemos que mirar a los autónomos y si las cuidamos y les facilitamos su actividad, pues yo estoy convencida de que los resultados que todos deseamos llegarán. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Buenos días, señora Guardiola. Varias cuestiones. ¿Se ha aprobado hoy nombramiento de directores generales? Sí, ha habido, no de todos, haremos un segundo nombramiento en este mes de agosto, pero sí que van algunos ceses y nombramientos de directores generales. ¿Se va a completar la estructura básica de altos cargos de la Junta? Pues intentaremos hacerlo durante este mes de agosto. Segunda cuestión, sobre el Día de Extremadura. El día 7 se confirma que es en el Teatro Romano, digo se confirma porque no lo habíamos oído hasta ahora. No sé si hay algún cambio en el modelo, por ejemplo, ¿va a haber discurso ciudadano? ¿Va a haber discurso de usted retomando lo que era tradición antes de 2015? ¿Cómo es la estructura? Vamos a intentar respetar todo lo posible el formato que se venía realizando. Intentaremos hacerlo de una forma más humilde porque no se había licitado el contrato, que era un contrato abierto, y no da tiempo a hacerlo. Por tanto, pues seremos austeros manteniendo y velando porque tenga pues, toda la relevancia que tiene que tener un día tan importante como el Día de Extremadura en nuestra región. Pero sí, yo haré un discurso, por supuesto, y trabajaré con la consejera, sobre todo de Turismo, de Cultura, de Jóvenes y Deporte, en el formato perfecto de este acto, pero se celebrará en el Teatro Romano de Mérida. Ciudadano, entonces, ¿no? Lo tenemos que ver. No está cerrado, no hemos decidido qué ciudadano haría el discurso. Lo que sí puedo decir es que yo haré un discurso y podremos plantear esa posibilidad que no está cerrada. Dejo para mis compañeros otra, ¿vale? Hola, buenas. Una precisión sobre ese tema. Entonces, el acto que había en la Asamblea de Extremadura sí que se elimina. Y en principio solo vamos a tener un acto, que es el del teatro. Si algún compañero va a preguntar, quería preguntar otra cosa. Era una valoración, en el anterior Consejo de Gobierno se nombró a la secretaria general de Igualdad. Primero se mandó el mensaje, porque fue un mensaje que se eliminaba la Consejería de Igualdad, que eso es lo que ha... Sin embargo, después... Que lo mandáis vosotros. Se eliminó la Consejería. Sin embargo, se crea una secretaría con rango de consejero. Sí. No se quería explicar si hubiera sido más lógico mantener la Consejería de Igualdad. Bueno, yo lo que he intentado es cumplir todo aquello que llevo muchos meses diciendo. Esto no es consecuencia
de ningún pacto de gobierno. Esto es una cuestión que yo hace muchos meses ya anuncié a un medio de comunicación, y lo hice porque entendía que era una política que debiera ser transversal y que tenía que ser muy relevante porque hace mucha falta, y quería que estuviese bajo las competencias de Presidencia. Lo de que tenga rango de consejera era una cosa que yo tenía clara desde hace mucho tiempo, y no he mantenido la consejería porque, como digo, quería que fuera una política, quería visibilizar la importancia de la misma para que colgara de la estructura directamente de mí. La secretaria general se ha incorporado hoy al Consejo de Gobierno y formará parte de nuestro Consejo de Gobierno, como digo, porque las políticas en materia de igualdad y de conciliación van a ser fundamentales en toda la acción de este Gobierno, y van a ser transversales y van a tocar al resto de consejerías. Tema político, de valoración política. Dentro de las reacciones que ha habido tras el resultado de las elecciones generales, me llama la atención que una de las causas que han dado algunas personas, entre ellos Mario Garcés, que es diputado del Partido Popular y miembro del equipo de Casado, es que se ha gestionado mal el tema de Extremadura. A ver, indirectamente ha venido a decir que si hubiera que llegar a un acuerdo con Vox, hubiera llegado, pues sin, entre comillas, creo que dijo literal, y si no algo parecido, después del jaleo que se montó en Extremadura. No sé si se siente por aludida o si realmente vincular parte del resultado electoral de Feijóo a cómo se ha gestionado el acuerdo de gobierno PP-Vox en Extremadura le parece excesivo. Bueno, yo creo que aquí lo que hay es que analizar los datos objetivos. Yo no he escuchado a mi compañero y respeto, como no puede ser de otra manera, su opinión y la de todo el mundo, pero la realidad es que los datos de las generales en la Comunidad Autónoma de Extremadura son muy similares a los que obtuvimos a nivel regional. Por tanto, no ha habido ningún castigo ni ninguna consecuencia a la manera de gestionar ningún pacto ni acuerdo de gobernabilidad. Yo creo que los datos son el reflejo de lo que quiere la sociedad extremeña y han vuelto a decir lo mismo. De hecho, el resultado de las elecciones, tanto de las autonómicas como de las generales, no se tiene que hacer una lectura en votos, porque la ley electoral y el sistema que nos hemos dado es la traducción de esos votos en escaños. En Extremadura no hemos perdido las elecciones, hemos empatado a escaños, y mi partido, el Partido Popular, con los mismos escaños que el Partido Socialista, logra ponerse de acuerdo con otro partido político que tiene más escaños y que está en el bloque del centro-derecha que el bloque de centro-izquierda. Y lo mismo ha pasado en las generales. Hay un empate a diputados en el Congreso, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, un diputado por Vox y un empate a senadores. Por tanto, yo desde luego no me doy por aludida, porque los datos son los que son y están a disposición de todo el mundo. Pues muchas gracias. Feliz agosto. Como digo, para intentar cerrar muchos nombramientos, porque este mes también es complicado para la gente, tiene que ajustar cositas. La idea es el 23.